¿Qué tal? Hoy nos vamos a sumergir en un mundo que está literalmente bajo nuestros pies, en el sureste de México. Vamos a destapar la receta secreta de la naturaleza para crear una de sus joyas más codiciadas, el petróleo. Esa es, de verdad, la pregunta del millón. ¿Cómo se prepara algo así? Porque, ojo, no estamos hablando de un simple proceso geológico. Es más como una receta a escala planetaria. Una que necesita ingredientes súper específicos y, sobre todo, una paciencia de millones de años. Y bueno, esa receta tiene un nombre técnico, el sistema petrolero. Pensemos en él como si fuera un manual de cocina geológico. Se necesita la materia prima justa, la cocina adecuada, o sea, el calor preciso, y luego, dejarlo hornear durante eras geológicas enteras. Una locura. Ok, entonces entremos en materia. ¿Dónde está esta cocina geológica de la que hablamos? Pues nuestro escenario principal es la enorme cuenca del sureste de México, un lugar con una historia increíblemente profunda, en todos los sentidos. A ver, cuando decimos cuenca del sureste, no hay que imaginar una sola cosa gigante y uniforme, para nada. En realidad, es como una red, un conjunto de ollas o subcuencas que están todas conectadas. Nombres como Comalcalco, Salinas del Istmo, Macuspana, cada una es como un capítulo distinto en esta gran historia geológica, un lugar donde por millones de años se fueron acumulando los sedimentos. Vale, ¿y cómo se construyó este horno gigante? Porque antes de cocinar hay que tener la cocina lista, ¿no? Todo empieza con la formación de la cuenca misma, el recipiente donde iba a pasar toda la magia. Y claro, esto no fue cosa de un día para otro. Estamos hablando de una escala de tiempo que, la verdad, cuesta trabajo imaginar. La historia de esta cuenca se remonta al periodo Triásico, o sea, la época de los primeros dinosaurios. Y de ahí hasta hoy, es una historia larguísima. Y la fuerza que mueve todo esto, la que está detrás de todo, tiene un nombre: tectonismo. Es, digamos, el motor del planeta. Es ese poder brutal de las placas de la Tierra que chocan, se separan. Son las fuerzas que literalmente esculpen montañas y cavan cuencas como esta. Y en el caso del sureste de México, el tipo de tectonismo que actuó fue uno que los geólogos llaman régimen compresional. Para que nos hagamos una idea, es como si dos manos gigantescas estuvieran apretando la corteza terrestre. Y este apretón es fundamental, porque no solo hundió la cuenca, sino que también dobló y rompió las rocas, creando las fallas y pliegues que, millones de años después, serían las trampas perfectas para el petróleo. Listo, ya tenemos la cocina. Ahora, vamos con el ingrediente principal de nuestra receta, la materia prima. ¿De dónde sale exactamente el petróleo? Pues aquí lo tenemos, el ingrediente estrella, la roca generadora. Y ojo, no es cualquier roca. Es una capa muy especial que en esta zona es del Jurásico Superior y que se formó por la acumulación de toneladas y toneladas de materia orgánica, plancton, algas, que morían y se iban al fondo de un mar que casi no tenía oxígeno. Y eso es clave, porque sin oxígeno, todo ese material orgánico se preservó, convirtiendo a esta roca en la cuna, la mismísima cuna del petróleo. Muy bien, ya tenemos los ingredientes en el horno. Ahora toca encenderlo. Es el momento de aplicar calor, presión, y aquí es donde empieza la transformación. Y con ella, un viaje silencioso pero épico a través de kilómetros de roca. A ver, vamos a ver el paso a paso de este viaje. Primero, la deposición. Toda esa materia orgánica se entierra y forma la roca generadora. Hecho. Segundo paso, la transformación o la cocción. A medida que esa roca se entierra más y más profundo, el calor y la presión la cocinan, convirtiendo la materia orgánica en petróleo y gas. Luego, el paso 3, la migración. Como el petróleo y el gas son más ligeros que el agua que los rodea, son expulsados de la roca madre y empiezan a subir. Y finalmente, el cuarto paso, la acumulación. Si hay suerte, en su camino se topan con una capa de roca impermeable que les corta el paso, los detiene y los atrapa. Y ese último paso, ese es absolutamente clave. El petróleo necesita un destino, un lugar donde pueda juntarse y quedarse quieto, esperando millones de años hasta que alguien lo encuentre. A ese destino final le llamamos yacimiento,
Y no, no es una cueva subterránea llena de petróleo, como a veces se ve en las caricaturas. En realidad, es una roca porosa, como una esponja de piedra. Sus pequeños espacios están llenos, saturados de petróleo y gas. Y todo eso está sellado por una roca impermeable encima, que funciona como una tapa perfecta que evita que se escape. Así que, cuando vemos todo el proceso de principio a fin, nos damos cuenta de lo increíblemente improbable que es todo esto. Es una cadena de eventos tan afortunada que de verdad parece un milagro geológico. No es algo que pase en cualquier parte. Y este es el punto central de todo. Cada elemento de esta receta geológica tiene que ser perfecto. Desde el tipo de materia orgánica, la temperatura exacta de la cocción, las rutas de migración y, por supuesto, que exista una trampa perfectamente sellada. Si uno solo de esos elementos falla, en cualquier momento a lo largo de millones de años, adiós, el proceso se arruina. No hay petróleo. Es literalmente una lotería geológica. Y no es cualquier lotería. Es una que tarda más de 200 millones de años en dar un resultado, desde que se depositaron los primeros sedimentos allá en el Triásico hasta que el petróleo por fin se acumuló en su trampa final. Una escala de tiempo que redefina por completo la palabra paciencia. Y todo esto nos deja con una pregunta final, que es bastante fascinante. Esta receta se cocinó y se completó hace muchísimo tiempo, pero los procesos geológicos del planeta nunca se detienen. Así que, ¿qué otras historias se estarán escribiendo ahora mismo, lentamente, en las rocas que están bajo nuestros pies? ¿Qué otros tesoros se estarán formando, esperando a ser descubiertos en un futuro muy lejano?